Los adultos mayores dan votos, pero los muy mayores dan menos. Y hoy yo me preguntaba, leyendo una nota tuya en Buena Vibra de ayer, si a alguien le han interesado a fondo, o si, es decir, concretamente, y perdón por la brutalidad de la pregunta, ¿mueren tantos adultos mayores en geriátricos simplemente porque el promedio de edad que afecta el virus es muy alto, o hay otros motivos? Varias cosas. La primera es cierto, en Argentina son más de 6 millones, prácticamente 7 millones de votos. Es cierto que hay un grupo, una fracción, aquellos mayores de 90, de 85 años, que suelen asistir menos al voto, pero también pensemos que entre los mayores de 70, que supuestamente son quienes están aceptados en Argentina, o por lo menos los datos que tenemos, el caso de la ciudad de Mar del Plata, el porcentaje de voto es mayor al 70%, o sea que el cumplimiento de aquellos que están exceptuados sigue siendo muy alto, y esto es un fenómeno muy importante del cual cada vez hay más evidencia. Esto ya se vio, hay papers escritos de lo que pasó en el Brexit, lo que pasó inclusive con la elección de Trump, lo que pasa con los movimientos, con el movimiento separatista catalán, o lo que fue el referéndum de Escocia, donde el peso de voto de los mayores cada vez es más fuerte. Y te cierro el comentario con esto. La hipótesis, digamos, de alguna manera es: sociedades con mayor grado de personas mayores son más conservadoras a la hora del voto. Bueno, esto es todo un tema de la ciencia política que cada vez es más grande. Lo que me preguntabas de las residencias de personas mayores. La persona mayor frente al coronavirus hoy sabemos que tiene claramente una mayor susceptibilidad, tasas de fallecimiento en mayores de 80 años por arriba del 20-22%, pero ¿qué es lo que ocurre en este tipo de instituciones de cuidados de larga estancia? Que son personas que en general tienen un grado de vulnerabilidad, de fragilidad funcional muy alta, independientemente de la comorbilidad, del grado de otros problemas de salud asociados que además se suman. Estamos hablando de personas que tienen un grado ya de fragilidad funcional, sea por deterioro cognitivo o por otro tipo de condiciones que las hace mucho más vulnerables, y eso es lo que hemos visto. Más del 50% de las 110.000 muertes que hubo en Europa fueron en este tipo de instituciones. Ahora, la pregunta va en línea con esto. Si en esos lugares, conociendo cuáles son las condiciones para combatir al virus, ¿no? Esta historia de que la vacuna somos cada uno de nosotros, etcétera. Si se hubiera procedido a un aislamiento más o menos razonable, ¿el resultado habría sido el mismo? Mira, vos seguramente viste varios de mis escritos y en ellos hago referencia a la ventana de oportunidad que tenía o que tiene, hay que ver desde qué punto de vista, países como los nuestros, en nuestra región, en América Latina, de haber aprendido de esos escenarios previos, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Hoy sabemos que hay medidas que se han tomado, pero también sabemos que hay mucha evidencia que muestra que se puede prevenir. A ver, países como España, Francia, Bélgica, tuvieron tasas de fallecimiento por arriba del 50-55% en este tipo de instituciones. Pero también países como Israel, como Alemania, como Hong Kong, apenas pasaron el 30% en algunos casos. Entonces, esto quiere decir que se pudieron haber tomado medidas. A mí me parece que esta situación de la pandemia está poniendo la luz, enfocando nuevamente a un tipo de instituciones que históricamente, por desinterés, por falta de tiempo, por otras prioridades, nunca fueron reguladas, nunca fueron acreditadas. Hay normativa, hay leyes, pero el problema, como en muchos otros aspectos de nuestro país, es que se cumplan. En Argentina, según el censo del año 2010, tenemos más de 6.000 instituciones de este tipo que albergan aproximadamente más de 85.000 personas, de las cuales 70% son mujeres, y donde también sabemos que hay un porcentaje muy alto de instituciones que están o en procesos de habilitación o inclusive trabajando en la ilegalidad. Esto es una realidad, nos anoticiamos cada tanto por un incendio, una inundación o algún otro tipo de estos sucesos, y hoy la pandemia nos lo está poniendo sobre la mesa de una manera brutal y dramática.
Y contanos un poco, lo hemos charlado en el programa, pero no sé si exactamente con esa palabra. ¿Cómo definís el edadismo? El edadismo es la peor forma de discriminación que puede haber y la más extendida, mucho más que lo que es la discriminación por tu ideología política, por el color de tu piel, por lo que pensás o por tus preferencias en la sexualidad. Y digo que es la peor, además, porque es una discriminación contra nosotros mismos, porque en algún momento todos, porque es la norma de este siglo XXI, vamos a ser personas mayores. Esta es una forma que tiene al mismo tiempo distintas características que pueden ser, digamos, el abuso, la discriminación hacia las personas mayores, que es el edadismo y que fue descrita en la década del 60 en Estados Unidos, tiene distintas formas. Uno puede discriminar a las personas mayores físicamente, o sea, las puede abusar físicamente, sexualmente, financieramente, y te voy a dar una más que no está en los libros, pero sobre la cual estoy escribiendo, que es lo que ocurre en Argentina, que es la discriminación burocrática. Todas las semanas, todos los días uno recibe noticias de personas que se acercaron a una institución pública, a un banco, y son maltratadas sistemáticamente. Entonces, bueno, eso es el edadismo, es terrible y como te digo, nadie está exento de que eso ocurra. Mercedes. Sí, a mí me interesaba que en la previa estuvimos charlando sobre el maltrato discursivo, que tampoco lo registramos y que inclusive tenemos y creemos que es en todo caso cariñoso generalizar, despersonalizar y a una persona mayor tratarla de abuelo o abuela, o los abuelos o los jubilados y las jubiladas. Y me encantaría que Diego nos ayudara a reflexionar sobre estos temas. Mira, justamente de eso que hablábamos en la previa, mientras estábamos esperando la conexión, volví a revisar ese artículo del diario Clarín que nos está hoy mismo, ahora mismo, informando sobre el caso de la residencia de personas mayores de San Martín. Y 6 veces se repite la palabra abuelo y una sola vez se habla de personas mayores. Esto nos está hablando ya desde, como vos decías, Mercedes, desde el discurso de una manera de discriminación, de una manera de referirnos inapropiadamente, porque quienes son abuelos o abuelas de sus nietos, no de la gente. Yo esto no me canso de repetírselo a mis estudiantes en las facultades, porque si, como les suelo decir, si ligan un carterazo, si ligan una mala cara o una mala contestación, lo tienen bien ganado. Claro. Yo te quiero leer algo que escribiste o que vos proporcionaste, en todo caso, el concepto. Dice, el COVID-19 ha logrado poner luz sobre los adultos mayores, algo súper interesante si lo aborda bien. Según Bernardini, muchos enfoques están cometiendo el error de poner en la misma bolsa una diversidad enorme de personas muy diferentes. Si pensás desde los 60 a los 90, tenés una diferencia de 30 años, y agregás, es clave entender que esta nueva longevidad es la etapa de vida más larga que tiene la persona. Interesante el concepto, más larga que la adolescencia, la juventud y la adultez media. Claro, por eso a mí me gusta mucho hablar de lo que es la segunda mitad, que en realidad es el título de mi último libro, pero porque nos están metiendo, a ver, yo tengo 53 años, en 7 años más soy un adulto mayor, supuestamente, y 7 años pasan muy rápido. Y sin embargo, la norma hoy pasa por cuestiones que tienen que, de alguna manera, como suelo decir, cambiar el chip en relación a una nueva visión, a un nuevo concepto, donde tenemos que hablar de vigencia, tenemos que hablar de proyecto de vida, tenemos que hablar de como vos decías, o como te referías en el escrito, si yo soy sector privado, si yo soy un empresario, tengo que entender que esas personas mayores son quienes tienen de alguna manera gustos más selectos, tienen ya necesidades o una estabilidad familiar, personal, económica, que no suelen tener las personas más jóvenes. Entonces, a mí me interesa captar a ese potencial cliente, esto viéndolo porque el sector privado fue el primero que se dio cuenta de esto. Esto es clarísimo. Entonces, a mí me interesa captar a ese cliente, porque va a ser un cliente potencial de 35 o 40 años. Y te lo sintetizo con esta frase. A las personas mayores no se les vende,
las personas mayores son las que te compran, que es diferente. Entonces, qué buena frase, qué buena frase. Claro, cuando alguna de estas personas mayores llega a mi consultorio... A ver, perdóname, repetila porque es muy buena. Claro, que a las personas mayores no te compran. O sea, vos a la persona mayor no le decís, no se les vende, dijiste. No se les vende, perdón. Ahí está. Son ellas las que te compran. Ni les vendés, ni los engañás a la hora del voto, por ejemplo, otro tema que habíamos hablado. Las personas mayores saben muy bien qué quieren, saben a quién van a votar y se dan cuenta muy rápido, que es algo que también les repito a mis estudiantes. No les den vuelta a las personas mayores, no se les ocurre mentirles porque se dan cuenta. Mirá, y te voy a dar un dato muy interesante. Seguramente todos escucharon el programa de voluntariado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, después de lo que pasó ese viernes con el tema del 147, se dieron cuenta que las cosas no estaban haciéndolas adecuadamente, más allá de que hayan tenido buena voluntad, y llamaron a un grupo de expertos, de personas que conocíamos, entre los que tengo el honor de estar. Y una de las cosas que salió de ese grupo, que se charló en las reuniones que tenemos, es que las personas mayores no quieren hablar con jóvenes, porque se dan cuenta inmediatamente la persona que tienen del otro lado como voluntario, si tienen esa brecha de edad, de vida, de experiencia. Entonces, lo que estábamos hablando, a ver, ya tienen el diagnóstico, no les metan jovencitos del otro lado de la línea telefónica, porque si hay algo que hoy está sobrevaluado, es la juventud, ¿entendés? Y esto muchas veces, lamentablemente, en la política pública tiene mucho peso, y después vienen consecuencias como estas. Vienen consecuencias como el problema con el 147 y un costo político que se pudo haber evitado. Marta. Sí, yo quiero volver un poquitito atrás al tema de los geriátricos, porque vos dijiste, Diego, y me parece muy interesante, que esto está poniendo luz en instituciones que no fueron reguladas, y yo no puedo disociar el tema del estado lamentable en que han sido encontrados algunos geriátricos con el tema de las cárceles, que también es una institución que está de alguna manera invisibilizada, la gente se la va amontonando allí y después la disyuntiva es o todos afuera o todos adentro y no se analiza bien qué pasa con esa institución. Ahora, esto nos interpela a todos como sociedad, porque en el caso de las cárceles, la responsabilidad es del Estado, concretamente del Ejecutivo, es un tema público por la responsabilidad del Estado. En el caso de los geriátricos, la gran mayoría son privados. Entonces, esto nos interpela como sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. E inclusive en aquellos que son del Estado, tenés una sobreposición de ciertos, como se dicen en España, de conciertos, de consensos, de convenios con PAMI, con IOMA, con el Estado, con el gobierno de la ciudad. Entonces, y esto, lo peor que todo esto, además, se traduce en la instrumentalización, porque hoy de repente nos estamos encontrando que una misma residencia, una misma institución, está recibiendo un protocolo de actuación de nación y otro, por ejemplo, del gobierno de la ciudad. Entonces, es muy difícil hacer este tipo de cuestiones. También hay que entender que esto no solo ocurrió en Argentina. En España hoy se está discutiendo el cambio en el modelo de cuidados, porque lo que ha ocurrido allá es brutal. A mí, inclusive, los 3 años que trabajé como médico de familia para el Sistema Nacional de Salud en España, a mí me tocó ir a estas instituciones, me tocó certificar fallecimientos y me he encontrado con escenas que son espeluznantes. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay prioridades, pero esta es una de ellas, porque esta nos afecta directamente hoy como familiares, quizás de personas que hoy están residiendo en esas instituciones, pero el día de mañana podemos ser nosotros, nadie sabe lo que va a ocurrir con nuestras vidas. Entonces me parece que tenemos que focalizar allí. Charlie. O Mercedes, ¿querías decir algo? Pregunta a Charlie primero y después te paso. Dale. No, Diego, yo quería preguntarte, porque más allá de la edad jubilatoria legal, digamos, de 60, 65,
los mercados, muchas actividades te jubilan antes, por así decirlo, ¿no? Te sacan del mercado a la edad de 50, 45, 60, etcétera. Entonces, ¿qué políticas públicas debería implementar el Estado para justamente, ¿no? Es decir, mantener activo a una persona que ha acumulado aprendizaje, sabiduría durante tantos años y queda como descartado? Mirá, es muy interesante lo que decís. Primero porque el Estado, las modificaciones en política pública suelen ser mucho más lentas respecto de lo que es la transformación social en sí misma. Y acá hay un tema que a mí me parece que tenemos que también pensar. Estamos hablando de un nuevo siglo, de una nueva normalidad, donde corresponde una nueva longevidad. La pensión, para mí, es una cuestión, es una idea del siglo pasado, de hace más de 100 años. Hoy una persona, como vos decías, al que jubilan o al que retiran obligadamente a los 60 o 60 y pico de años, primero que tiene por delante potencialmente entre 25 y 30 años más de expectativa de vida. Pero además, esa pensión, ese retiro, tiene que ver con otra idea de ese siglo pasado, que es la productividad. Y hoy el trabajo cambió. Hoy el mecánico de autos no trabaja más con herramientas o trabaja un porcentaje mínimo con herramientas. Trabaja, por ejemplo, con computadoras también. Entonces, así como el trabajo cambió, así como la expectativa cambió, también tienen que cambiar determinadas cuestiones. La realidad es que para los que estamos o vamos a llegar a ser jubilados en este siglo XXI, la idea de vivir de una pensión, como quizás viven o vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, es una idea pasada. Y esto no es que lo digo yo, esto hay un grupo de conocimiento y un cuerpo de evidencia muy fuerte, porque es insostenible, es la realidad. El sistema, ya sabemos, es insostenible y esto se lo están planteando países donde el estado de bienestar, como en Europa, es mucho más fuerte. Yo soy de la idea de que tenemos que jubilarnos de lo que no nos gusta, pero que tenemos que seguir siempre activos. Tenemos que tener un proyecto de vida, tenemos que tener un ikigai, como se dice en la cultura oriental. Tenemos que transformar un proyecto de vida donde la productividad, que cada vez es menos importante, sea reemplazada por la vigencia. Y para la vigencia no hay edad. Vos le dirías a Mick Jagger, abuelito, al Papa, abuelito, a Trump, abuelito. Y son personas mayores. No los metas en la misma bolsa, por ahí a Trump quisiera. Mercedes, última pregunta y nos vamos a la pausa. Sí, retomando la idea de Marta de las cárceles, yo querría preguntarle a Diego si él piensa que como los hospitales psiquiátricos, las cárceles, ahora los geriátricos, son los que en sociología se llama instituciones cerradas, que tienen características muy peculiares que otro día podemos conversar. Pero así como empezó en Italia justamente una apertura de los espacios psiquiátricos y se hizo un replanteo de qué es la salud mental y la importancia de la comunidad, ¿qué opinás de cómo sería un nuevo modelo de lo que se llama cuidados y instituciones de larga duración geriátricos? Sí, está muy bien ese punto. Mira, hoy el modelo tiene que ir hacia una ética del cuidado, hacia una ética de la dignidad y por sobre todo las cosas de la autonomía de la persona. Tiene que ser un modelo que esté de alguna manera centrado en la persona y no centrado en una institución o en un modelo de cuidado propiamente dicho, donde lo que se busque no sea una bajada de línea o una bajada de decisión vertical, sino un esquema colaborativo. Acá es fundamental entender que estamos cuidando o que buscamos cuidar y cuidamos personas, cuidamos vidas y para cuidar esas vidas o esas personas vos tenés que conocerlas. Vos no podés ir a una persona mayor como muchas veces vemos a los cuales se los tutea, se los trata de vos, se los trata... Y eso tiene que ver, ya te digo, de colaboración, donde probablemente haya un sistema más abierto, más participativo, muy interesantes, y no hace falta irse a Dinamarca, a Finlandia o a Suecia para verlos. Bueno, o a Noruega, mejor, que es lo que le gusta a cierta clase política.
Me parece que hay modelos muy interesantes, mucho más cerca, que tienen que ver con quizás una idiosincrasia nuestra. Y te doy un dato interesante para cerrar la idea. Hace tiempo fue nota en Estados Unidos un señor que dijo: a mí no me meten ni loco en una residencia de mayores, porque con el dinero la voy a pasar mejor en un Holiday Inn que tiene piscina, que puedo llamar cuidados. Yo los invito a que googleen esa nota, es muy interesante, porque el hombre hizo el crucero, y él dice que cuando le llegue el momento de retirarse se va a ir a vivir a un Holiday Inn, y donde además va a poder cambiar de ciudad para vivir. Entonces, solamente hay que buscarlo. Diego, te agradecemos enormemente, fue muy, muy interesante. Desde ya que te vamos a seguir convocando, nos interesa muchísimo. Teníamos en